Con el doctor Humberto Abanto y el doctor Carlos Rivera, abogado de IDL, abogado penalista, y también defensor, entiendo, en su momento o hasta el día de hoy, de algunos policías, militares acusados, digamos, en esta situación de lo que vamos justamente a hablar. Así que va a ser un debate interesante. Muy buenas noches para ambos y voy de frente, voy de frente al punto, ¿no? Porque tratando de sentar las dos posiciones. Estamos frente a una ley que busca la impunidad, ojo, o un acto de justicia para militares y policías. Doctor. Es impunidad, ¿no? Sin duda alguna. Un tema como este creo que hay que volver a... Pareciera que se quiere volver a repetir la historia, ¿no? No es la primera vez que se discute una ley de amnistía en el Perú. Recordamos en junio del 95, Fujimori, frente a los eventos del descubrimiento judicial del Grupo Colina y el procesamiento de algunos miembros del Grupo Colina, el Congreso dictó una ley de amnistía, ¿no es cierto? Que tuvo un primer choque, enfrentamiento con el sistema de justicia y sale una segunda ley de amnistía obligando a la justicia a aplicar la primera. Pero el dato concreto en este tipo de normas, me parece que la Corte en la sentencia del caso Barrios Altos de marzo del 2001 es absolutamente categórica. Son leyes incompatibles con el Estado de Derecho, son leyes incompatibles con el orden jurídico internacional porque afectan de una manera sustancial los derechos de las víctimas y afectan de manera sustancial también el funcionamiento del sistema de justicia. Es una intromisión absolutamente indebida. Los sistemas democráticos deben permitir que los aparatos judiciales sean los que resuelven los temas controvertidos, como los sucesos del conflicto armado de los años 80 y 90, ¿no? Ahora, doctor, la misma pregunta. ¿Estamos ante una ley que busca impunidad o que busca justicia? Yo creo que hay que separar los artículos de lo que se ha aprobado. Y yo quisiera partir primero por el artículo que dicta una amnistía para los que ya han sido condenados y están sirviendo pena y tienen más de 80 años de edad. Voy a dar un ejemplo muy sencillo para que se entienda esto, porque a los firmes partidarios de que la gente muere en la cárcel, yo les voy a dar un ejemplo simple. La señora Früchner en Alemania fue capturada en el año 2023 con 99 años de edad. Fue juzgada porque participó en un campo de muerte, ayudó o por lo menos colaboró con la muerte de 13.505 personas. ¿Cuál creen que fue la pena que se le impuso? Acá cualquier juez le hubiera puesto 20 años, como ha pasado con Rivero Valdeavellano. 2 años de pena suspendida. O sea, la satisfacción de la pena no tiene que ser inhumanidad. La pena no puede ser la condena a que alguien muere en prisión. Eso es crueldad y no es compatible con un sistema democrático. En segundo lugar, sobre el resto de la amnistía, que particularmente yo no acompaño, porque la encuentro redundante. Una vez que se debata y se defina la constitucionalidad de la ley 32.107, esta amnistía va a ser absolutamente innecesaria, va a ser excedentaria, porque se va a poder establecer que se ha procesado y condenado a militares por delitos, por crímenes contra la humanidad, fuera de la norma de derecho penal internacional vigente al tiempo de los hechos. Y obviamente van a tener que ser absueltos y declararse la prescrita la acción penal, al margen de lo que diga la Corte Interamericana, que cuando hablamos de crímenes contra la humanidad no tiene ninguna competencia. Es verdad esto, porque también recordaba la decisión que tomó la Corte Interamericana en los años 90 sobre el Grupo Colina, ¿no? Y sanciona al Estado peruano. Entonces, ¿tiene competencia o no tiene competencia? La Corte tiene una absoluta competencia. El proyecto, el dictamen que se ha aprobado, dice que la Corte no tiene competencia porque supuestamente en los casos que están en supervisión de cumplimiento acoge lo que resolvió el TC hace unos años en el caso del indulto de Fujimori, desacatar a la Corte. Pero para alegar supuestamente un exceso en el plazo razonable de juzgamiento de este tipo de casos, acuden a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En realidad yo creo que los que han elaborado el documento, por lo tanto, tendrían un poco que ponerse de acuerdo en lo que están sustentando. La Corte es absolutamente competente, pero además no solamente competente, sino que la Corte emite un fallo histórico, no solamente para los casos de Perú, sino para la región. Caso Barrios Altos versus Perú, 14 de marzo del año 2001. Y la Corte establece un marco jurisprudencial de derecho internacional y dice, las leyes de amnistía son incompatibles. Pero además la Corte avanza un paso adelante y dice, por lo tanto, esas normas no tienen ningún tipo de validez jurídica. La consecuencia de eso fue la anulación de esas leyes, ¿no es cierto? La reactivación de procesos judiciales que habían sido cerrados como consecuencia de la ley de amnistía,
Pero ojo, eso no solamente ocurre en Perú. Sobre la base de la sentencia de Barrios Altos se reabren casos en otros países, Argentina, Uruguay, por lo tanto, marca un precedente a nivel de carácter regional, ¿no? Ojo, entonces a partir de eso también está el otro tema. ¿Qué pasa si se es competente y se vuelven a reabrir más bien estos casos? Sí, vamos por partes. La competencia de la Corte Interamericana es un tribunal internacional de derechos humanos, no es un tribunal penal. Por eso quiero que se quede claro mi argumento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es absolutamente incompetente para declarar la existencia de crímenes contra la humanidad. No tiene competencia para eso. Pero lo ha dicho. Eso es otra cosa, pero eso es papel mojado en tinta. Si yo doy un pronunciamiento fuera de mi competencia, lo que estoy haciendo es una declaración inválida. El punto es que Barrios Altos va sobre graves violaciones de derechos humanos, no sobre crímenes contra la humanidad. Y aquí estamos hablando de crímenes contra la humanidad porque esa es la calificación que ha usado la justicia peruana para estos casos. Entonces, ¿por qué nos guiamos? Nos guiamos por el Estatuto de Nuremberg, el Estatuto que es lo vigente y la convención que, ojo, erróneamente el Tribunal Constitucional dijo que la reserva era inconstitucional. La reserva que Perú hizo es absolutamente idéntica a la declaración interpretativa que hizo México y a nadie, ningún miembro de la convención, Estado parte de la Convención sobre Imprescriptibilidad, ni su corte se ha atrevido a decir que es una norma que viola alguna norma de Ius Cogens porque no existe la retroactividad de la ley penal ni siquiera en materia internacional. Ahora, a ver, hay un punto, porque ya siento que nos hemos puesto bastante técnicos en este aspecto, pero hay un argumento que me parece lógico o de sentido común, que no necesariamente es técnico, y lo que decía el congresista Fernando Rospigliosi. Es como, oye, estas personas, estos policías, estos militares, miembros de estos comités de autodefensa, ¿no?, que lucharon contra el terrorismo, tienen procesos abiertos desde los años 90, desde fines de los 80, y no hay sentencia firme. Entonces, ¿cómo tienes a una persona más de 2, 3 décadas procesada tanto tiempo? Mira, eso no es cierto. Yo creo que ahí Rospigliosi, yo creo que anda un poco extraído en el tiempo, ¿no? Y en la vida también. No hay ningún proceso judicial que se haya abierto en los años 80 y 90 y sean los que están actualmente en trámite. Ninguno en realidad. Por una razón muy concreta, porque en el 95 se dictaron una ley de amnistía y los poquísimos procesos judiciales se cerraron. Y además obligaron, por eso recordaba al inicio de mi intervención, la segunda ley de amnistía, cuando Antonio Azequicura dice esta norma es inconvencional y por lo tanto no la voy a aplicar, el Congreso fujimorista saca una segunda ley de amnistía y dice todos los jueces están obligados a aplicarla. Por eso es que cuando se restablece la democracia, llega esta sentencia del caso Barrios Altos, ¿no es cierto? En realidad, prácticamente no hay ningún proceso judicial abierto, ninguno. Todos los procesos judiciales han sido activados a partir del restablecimiento del sistema democrático. Lo que dice Rospigliosi es absolutamente falso, es un desconocimiento tremendo de los hechos, ¿no? Ya, pero entonces no tendría sentido, porque, y le pregunto, porque entonces, ¿a quién va a beneficiar esta amnistía si no hay procesos abiertos? Hay que, a ver, vamos por partes. Vamos a ubicarnos todos en el tiempo, no solo Rospigliosi, ¿qué tal si nos ubicamos todos? Hay procesos que tienen más de 24 años abiertos. ¿Miento? Desde la sentencia de Barrios Altos se reabrió el frontón. 2001, primera disposición de investigación penal. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? Que el plazo razonable se cuenta desde el inicio de la primera imputación hasta la decisión definitiva del caso. El caso, el frontón, ha tenido una quiebra del juicio por responsabilidad del Poder Judicial. ¿Quién paga eso? ¿El imputado? El caso Rodrigo Franco también se quebró. ¿Quién pagó eso? El imputado. ¿Así funciona en un sistema democrático? En un sistema democrático no funciona así. 25 años de proceso a una persona, algunas parecen, o sea, yo no entiendo cómo es que se defiende la doctrina de la Corte Interamericana que en Suárez Rosero contra Ecuador y Jenny Lacayo contra Nicaragua dejó claramente establecido que 50 meses de duración del proceso viola, y cito textualmente, excede en mucho el criterio de plazo razonable establecido en la Convención. Oigan, ya, no fue el de los 90, no fue de los 80, no fue de los 90, pero 25 años les parece poco. Mira, Humberto, no es que me parezca poco, en realidad estamos ante casos
elevadamente complejos, tú lo sabes. ¿Hasta el punto de 25 años? Litigamos el caso, Claro. el Frontón con Humberto, ¿no es cierto? Y él sabe perfectamente que son casos elevadamente complejos. En el caso del Frontón hay 133 víctimas, hay me parece 33 o 34 acusados, y por lo tanto el nivel de complejidad de los procesos judiciales también tiene que ser puesto sobre la mesa para no solamente decir el estándar es 50 meses y por lo tanto pasan esos meses y este proceso tiene que terminar. En realidad me parece que hay una responsabilidad del sistema de justicia, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Pero no solamente para los perpetradores, para las víctimas también. ¿Qué les decimos a las señoras violadas sexualmente en los casos de Manti Vilca entre el año 84 y el 93? ¿Qué le decimos? Disculpen, pasó el tiempo, reclamen en la próxima vida. No, no es posible. Me parece que un sistema de justicia tiene que respetar los derechos de todos, no solamente de los perpetradores, creo que también de las víctimas, porque finalmente hay una posición de restablecimiento de sus derechos, de reclamo constante, y son la gente que se ha enfrentado a ese tipo de obstáculos. Vuelvo a repetir, ley de amnistía del 95. Esa es la historia que se pretende repetir ahora. ¿No se está violando justamente el derecho también de esas víctimas que claman por justicia todavía al día de hoy? El derecho de uno tiene un límite, el plazo que marca la ley y el plazo que marca la Constitución. Entonces, vamos por partes. En el proceso penal, quien está en riesgo es el imputado. Por eso es que se creó el debido proceso. El debido proceso se enuncia así: nadie será privado de su vida, su libertad o su propiedad según un debido proceso penal, pero en un debido proceso legal. ¿Quién es el protegido? Y segundo, en el Frontón no hay 133 víctimas, hay 133 fallecidos. Ahí hubo un motín, asesinaron a 2 marinos, por si acaso, no hay que olvidarnos, hirieron a otros 2 y dispararon y lanzaron artefactos mortales todo el rato. O sea, no es que fueron al convento de los Torianitos y mataron al coro. Eso no fue así. Ahí hubo un sofocamiento, lo reconoce la propia Corte Interamericana, el ejercicio del poder punitivo, del poder de represor del Estado, pero hubo, en opinión de la Corte, un uso indiscriminado de la fuerza. Eso no quiere decir que los 133 muertos son víctimas. O sea, si en un banco se produce una reyerta entre la policía y los delincuentes, los delincuentes muertos son víctimas. ¿Esa es la teoría? Yo no sé, yo no acompaño esa teoría. Entonces, vamos por partes. El punto central acá es, pregunto, 25 años, por más complejo que sea el caso, ¿es el plazo razonable desde la perspectiva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? En mi opinión, no. Mira, yo podría opinar igual que Humberto, de que 25 años es demasiado, y lo hago desde la posición también del derecho de las víctimas. Es decir, no puedes esperar 3 décadas, ¿no es cierto?, para que el sistema de justicia declare tus derechos, proteja tus derechos fundamentales. Cuando se habla de debido proceso, no coincido ahí con Humberto de que el debido proceso solamente es para el perpetrador o para el acusado, es para ambos también. Y por eso es que la Corte sienta una jurisprudencia en el sentido de que este tipo de normas termina de perjudicar gravemente los derechos de acceso a la justicia, derecho a la verdad, no solamente de las víctimas, sino del país. Este tipo de eventos han conmocionado nuestro país y por lo tanto necesitamos no que el poder político, como se dice, meta la mano en el sistema de justicia, sino que la justicia termine de resolver estos asuntos. Y ese también es un llamado al Poder Judicial, al sistema de justicia en general, de que en este tipo de casos debería haber una mayor priorización respecto de cómo se resuelve más rápidamente estos procesos judiciales. Cuando Humberto dice el Frontón se quebró en octubre del año pasado, después de 8 años de juicio. Y se ha tenido que comenzar nuevamente. Ya, ese es un problema para ellos, pero también para las víctimas, ¿no? Ahora, sobre este extremo que usted mencionaba, doctor Abanto, que beneficia a los mayores de 80 años, que efectivamente tienen una sentencia firme, ahí no hablamos efectivamente ya de una situación de impunidad en la medida de que, ¿qué pasa si es una persona, ok, de 81 años, pero que tiene una sentencia por violación, por haber efectivamente comprobadamente asesinado o haber participado en asesinatos justamente en poblaciones vulnerables, sensibles, o en asesinatos en su conjunto? Por más de la edad, ¿no estamos hablando de impunidad? Cuidado por partes. Lo que propone la Corte Interamericana en su jurisprudencia es investigar, procesar y condenar o sancionar. La efectividad de la pena es un poder del Estado que no puede ser limitado.
La amnistía es una figura constitucional, no solo constitucional, convencional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen la posibilidad de indultar inclusive la pena de muerte, o sea, los delitos más graves. ¿Cómo no voy a poder indultar delitos menores que esos? Y la pregunta central es, ¿qué función cumple la pena? En el caso de un hombre, como lo hemos visto, que ha tenido que recurrir a un habeas corpus, en el caso de un hombre que estaba mentalmente desaparecido, como era el general Nicolás de Bari Hermosa. O sea, ¿de qué se trata? ¿De justicia o de crueldad? ¿De qué se trata? ¿De justicia o de venganza? ¿De qué se trata? ¿De quiero que mueran en la cárcel? Yo solamente me voy a sentir reivindicado si se mueren en una cárcel. Eso es lo que estamos diciendo. De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, nadie está planteando que la gente se muera en prisión. Lo que estamos exigiendo es que la justicia actúe de manera independiente e imparcial, sin que el poder político, como ahora lo está haciendo el Congreso de la República, pretenda destruir lo que se está haciendo, que mucho le ha costado al Perú, ¿no es cierto? Que mucho le ha costado al Perú. Pero si sobre ese trabajo esforzado que hace el sistema de justicia, sobre ese trabajo esforzado que hacen las organizaciones de derechos humanos a las víctimas, termina de romper ese tipo de actuación a partir de una decisión estrictamente política, me parece que eso es una degradación de la democracia, lamentablemente. Para el cierre, puntual. Vuelvo a decir, ¿eso qué tiene que ver con el caso de los mayores de 80 años que ya fueron condenados? Y segundo, ¿por qué desestimamos la experiencia sudafricana del uso de justicia restaurativa para culminar con estos problemas? Muchísimas gracias para ambos. Hemos tenido un debate bastante alturado, pero muy informativo sobre justamente esta decisión que todavía está, ojo, para la votación en el Pleno del Congreso. El doctor Carlos Rivera de IDL y el doctor Humberto Abanto, defensor también de estos casos, evidentemente. Vamos a una pausa. Yeah, believe me, I need to keep myself in line.